En este vídeo vengo a hablaros de las 5 características que más definen a los gatos malcriados. Y como os explicaré en el vídeo, no son características, no son circunstancias que se puedan achacar a que el propietario sea un poquito descuidado con su animal. Mirad, el que un gato sea malcriado o malcriada, si es una gata, no tiene tanto que ver con el propietario, sino más bien con la falta de adaptación del gato a la vida con el humano. Así como en el perro, sí que podemos decir que, pues oye, hay propietarios que son excesivamente melosos, consentidores y demás. En el caso del gato no, el gato de por sí es un animal muy independiente, que va muy a la suya, que le gusta y le encanta que le mimes, que la acaricies y demás, pero cuando él quiere. Siempre decimos, ya sabéis, que es el gato el que adopta al dueño, no el dueño el que adopta al gato. Por eso, cuando hablamos de características de un gato mal criado, nos referimos, por ejemplo, a señales como las siguientes. En primer lugar, es un animal que mantiene siempre un juego frenético. No es que juegue un poquito y ya está, sino que a todas horas está jugando hiperactivo, incluso a cualquier hora de la noche. Es decir, le da igual que sea de día o de noche, el gato está hiperactivo. Esto, aunque pueda parecer gracioso y pueda parecer que el gato es feliz, en tan suma cantidad, no deja de ser más que un reflejo de que el gato está estresado, de que no está a gusto, de que algo en él no funciona bien y suele ser, más que nada, como os decía anteriormente, un problema de adaptación a la vida con el humano. En segundo lugar, son gatos, los gatos malcriados, que tienen una forma de ser muy destructiva. Con los juguetes, con el comedero, con el bebedero, siempre, claro, están como haciendo males. Y esto, vuelvo a decir, no es culpa del propietario. El propietario le pone, o la propietaria le pone su bebedero con todo el cariño del mundo, al comedero le compra un juguete y ve con desánimo que el animal los destroza. Y a lo mejor tienes otros gatos y los otros gatos son más tranquilones y no. En cambio tienes ese gato que está siempre rompiéndolo todo. Este es lo que llamamos el clásico gato malcriado relacionado con un problema psicológico, un problema de adaptación, como os decía al principio, a vivir con personas. Pero no es solamente que muerda los juguetes, te muerde los muebles, te muerde cualquier cosa que tengas por la casa, especialmente los cables de la luz, está siempre trique, lo mismo. Además, rasguña muchísimo, no solamente su rascador, sino que aunque tenga un rascador, ves que los faldones del sofá o de la cama, el animal llegas a casa y te los ha destrozado. Es decir, es un gato hiperactivo y esta hiperactividad no es más que un síntoma de estrés, un estrés, relacionado o debido a su carencia o su poca amigabilidad a vivir con el humano. El gato no es consciente de lo que le está pasando. No penséis que esto lo hace adrede, ¿de acuerdo? Simplemente que nota que algo en él no va bien, que no se adapta bien y reacciona de esta manera. Y por último, algo que define también muchísimo a los gatos maltratadores son gatos que son muy controladores, que siempre están pendientes de todo movimiento del humano, que a ver qué hace, que dónde se ha metido. Vamos a ver, que al gato le gusta controlar, eso es algo que ya sabemos. Que son manipuladores es algo que os contábamos aquí arriba en un vídeo, sobre todo con respecto a las mujeres. Pero cuando lo hacen en exceso, nos están manifestando que son claramente maltratadores de personas. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.